que va a implicar varios de los conceptos y definiciones que vimos clases pasadas, tanto de este capítulo como de los previos también. Voy a compartir la pizarra. Creo que podemos empezar.
En la parte superior de la página vemos los ejercicios que quedaron para la tarea y hoy vamos a ver la última sección del capítulo que se refiere a operaciones con subespacios vectoriales. ¿Ya? Entonces, en un espacio vectorial definido por una cuaterna donde vemos a un conjunto de vectores, un conjunto de escalas y además dos operaciones binarias denominadas suma y producto, se cumplen las siguientes propiedades para las operaciones de suma y también intersección de dos subespacios vectoriales. Entonces, las operaciones habilitadas para estos conjuntos son la suma y la intersección. Entonces, dados dos subespacios vectoriales denominados A y B, la suma de estos es también otro subespacio vectorial del mismo conjunto. Por lo tanto, al sumar estos dos subespacios obtendremos elementos denominados X que pertenecen a este conjunto, tal que todos los componentes sean fruto de una suma entre x1 y x2, siendo x1 parte del primer conjunto o del primer subespacio vectorial y x2 parte del segundo conjunto, es decir, el segundo subespacio vectorial. Dados también dos subespacios vectoriales, la intersección de ambos es también otro subespacio vectorial del mismo conjunto. Esta intersección nos dará como resultado componentes que resulten de dicha operación, es decir, de la intersección entre un x1 y un x2, siendo x1 parte del primer conjunto y x2 parte del segundo conjunto. Una tercera propiedad nos dice que teniendo dos subespacios vectoriales de B, la dimensión de la suma de ambos va a ser igual a la dimensión individual del primer subespacio vectorial más la dimensión del segundo subespacio vectorial, restándole la dimensión de la intersección de ambos. ¿Ya? Entonces la dimensión de la suma es igual a la dimensión del primer conjunto más la dimensión del segundo conjunto menos la dimensión de la intersección. Entonces vamos a ver algunos ejercicios. Dados los subespacios, porque estos se deben de ser dato, hallar el subespacio resultante de la suma y también me piden de la intersección. ¿Ya? Me están pidiendo entonces hallar el subespacio resultante de estas dos operaciones. Lo primero que vamos a trabajar va a ser la suma. Necesitamos dos subespacios vectoriales. Podríamos trabajar con uno de los que tenemos en la parte superior, quizá con D. Ahí tenemos a D en la parte superior de la parte de la tarea. Nuestro vector genérico es A, B, C y D, que pertenece a R cuarta, tal que A más 2B menos C dice que es igual a 0. Necesitamos también de otro conjunto, otro subespacio vectorial. Le podríamos poner tenemos que trabajar con otro de R cuarta. Nos inventaremos. Le podríamos poner G. G le podemos llamar. O tal vez S directamente. Ya. Con el mismo vector genérico, especificamos que pertenece a R cuarta. Tal que no sé qué condiciones le podemos poner. Oh, a ver. Podemos trabajar tal vez con F que está arriba. Y así. Pero este pertenece a R2 por 2. Podemos cambiarlo un poquito para que pertenezca a R4. A, B, C y D, que pertenece a R4, le vamos a poner. Tal que A más B más T simbolizaría a D para nosotros, igual a C, dice. Y hay otra condición, lo voy a recordar esto un poquito. Hay otra condición donde tendríamos a igual a B menos C.
Uy, estuve hablando con el micrófono apagado. Ya, para hallar una base del primer subespacio debemos copiar la condición y despejar una de las variables. ¿Qué variable quieren despejar? B. Ya, si despejamos C, vamos a tener que C es igual a A más 2B. Entonces ahora debemos agarrar a nuestro vector genérico, que es A, B, C y D, y debemos reemplazar lo que despejamos. Despejamos C, vamos a reemplazar C. Entonces A conserva su valor al igual que B, C se cambia por A más 2 veces B y D conserva su valor. El número de variables que me quedan al reemplazar debería ser igual a la dimensión del espacio vectorial en el cual estoy trabajando menos el número de condiciones. ¿Ya? Dimensión ahora, ¿de qué espacio vectorial? De este. Estamos trabajando en R4. ¿Ya? Entonces la dimensión de R4, ¿cuánto es la dimensión de R4? 4. 4. ¿Cuántas condiciones tengo? Aquí me dice que le debo restar el número de condiciones. Tengo una única condición. Entonces voy a poner menos 1. 4 menos 1 voy a tener 3. 3 variables deberían ser las que me queden después de reemplazar en esta sección. Me queda A, me queda B, me queda B y me queda D. Efectivamente son 3 variables. Eso quiere decir que voy por buen camino. Voy a agarrar a la primera variable, abrir un paréntesis para el vector asociado, más la segunda variable y más la última variable. Vector asociado a la primera variable, ¿cuál sería? Chicos, vector asociado a la primera variable que es A. 1, 0, 1, 0, creo. ¿Están de acuerdo? Sí. Vector Sí. asociado a la variable B. Jimmy. 0, 1, 1, 0. 1, 0. ¿Está bien así? Ahí sería No, 2. sería 2. A ver, díctame otra vez, Jimmy, ¿cómo sería? 0, 1, 2, 0. Ya. ¿Están de acuerdo los demás? Sí, está bien. Ya, gracias, Marcelo. Último vector, Marcelo. En D sería 0, 0, 0, 1. Muy bien. Entonces la base, que la podemos nombrar de esta forma, X, esta va a ser la base. Especificamos de qué conjunto es. Nuestro conjunto se llamaba D generado. Copiamos como componentes los vectores que acabamos de encontrar. Listo. Tenemos a la base. Ahora, sabemos que si despejamos otra variable, por ejemplo A, nuestros vectores van a ser un tanto distintos. Si despejamos B, también van a ser otros vectores. Por eso decimos que hallamos una base de D. Las bases no son únicas, ya pueden variar. Lo que no debe variar nunca es la dimensión. ¿Cuánto es la dimensión de este primer conjunto? La dimensión de D. 3. 3. 3, ¿no? Recordemos que la dimensión es igual al número de componentes de la base. Tengo 3 vectores en mi base. ¿Cuáles son? 1, 2, 3 vectores. Entonces mi dimensión es 3. Voy a marcar estas secciones porque ya son parte de la respuesta. Ya que me decía este paso 1, decía que debemos hallar una base y la dimensión de ambos subespacios. Ya tengo del primer subespacio, que es D. Del segundo me falta todavía, que es F. Vamos a ver cómo va a ser ese. Esto lo voy a separar un poco.
base de F. ¿Qué hacemos? Ahora son dos condiciones. Debemos copiar esas dos condiciones y combinarlas, ¿no? Tengo mi condición que es A más B menos C, le puedo poner, más D igual a 0. Y esta condición me dice que A es igual a B menos C. Entonces, en vez de A, aquí le puedo poner B menos C más B menos C más D igual a 0. Y tengo reemplazado aquí. Sumando términos semejantes, ¿qué voy a obtener? ¿Qué voy a obtener, chicos? Chicos, ¿qué obtengo? Buen día. 2B menos 2C más D. A ver, más fuerte. 2B menos 2C más D. 2B menos 2C, ¿qué más? Más D. Más D igual a 0, ¿no? Puede ser que esto me sirva también. A ver, lo voy a checar un poco esto para que no se entre. Ya, tengo eso que me resultó de la combinación, ¿ya? Puedo tomar como que A ya estaba despejado en una de las condiciones y decía que era igual a B menos C. ¿Ya? Y tal vez de esta ecuación que acabo de encontrar puedo despejar algo más. No sé, tal vez D. Si despejo D, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a 2C menos 2B, ¿verdad? ¿Ya? Veamos con eso a ver si nos resulta. ¿Qué debemos hacer ahora? Debemos escribir a nuestro vector genérico del segundo conjunto, que en este caso vuelve a ser A, B, C y D. Estaríamos despejando A y también D. ¿Ya? Entonces eso es lo que debemos reemplazar. A A le voy a poner B menos C, a B no le pongo nada, o bueno, lo conservo tal como es, puesto que no despejé esa variable, tampoco a C, pero sí a B debo reemplazar por 2C menos 2B. ¿Ya? Ahora, ¿cuántas variables deberían quedarme aquí? Lo mismo de aquí, ¿no? Dice que el número de variables debería ser igual a la dimensión del conjunto menos el número de condiciones. En este caso, la dimensión del conjunto es, ¿cuál es? 4. Muy bien. ¿Y cuántas condiciones tengo? 2. Ya. Entonces, en este caso, voy a tener a la dimensión de 4, que es 2, menos 2, voy a tener 2. 4 menos 2 me da 2. Dice que deberían quedarme dos variables después de haber reemplazado. ¿Ya? A ver, aquí en el paso anterior nos quedaban 3. Y fíjense, esa ha sido justamente la dimensión de ese conjunto. Aquí está 1, 2, 3. ¿No? 3 vectores nos han salido. En este caso son 2, ¿no? Y 2 deberían ser las variables que me van a quedar. Revisamos. Me quedó B, me quedó C, B, C, C y B. ¿Estoy bien? ¿Me quedaron 2 variables o quizás son 3? ¿Cuántas me quedaron, chicos? 2. 2. 2. Entonces eso es un indicador de que realicé bien el reemplazo. ¿Ya? Si no me quedaran solo 2 variables, si por alguna razón me aparecen 3, entonces no combiné bien las dos condiciones. ¿Listo? Debo combinarlas nuevamente. Ya en este caso sí me quedaron solo 2, por tanto puedo extraer los vectores asociados a cada una de las variables.
Trabajaré con B. Voy a abrir un paréntesis para el vector asociado. Luego también abriré otro vector, otro paréntesis para el vector asociado a la variable C. No tengo más variables. ¿Cuál sería el primer vector? Jimmy, el primer vector, ¿cuál es? Asociado a B. 1, 0, 1 y menos 2. 1, 0, 1 y menos 2. ¿Estará bien así? Uno, 1, 0, menos 2 es 1, 1 es sí. 1, 1, ¿no? Esto es 1, 1, azul. 1, 1, 0 y tengo menos 2, ¿no? Puesto que aquí está mi primer componente, el segundo es B, el tercero es C, entonces pongo 0, ¿no? El cuarto es 2C menos 2B, por lo tanto pondré menos 2. Vector asociado a la variable C, ¿cuál sería? Menos 1, 0, 1, 2. ¿Están de acuerdo? Sí, G. Ya, entonces tenemos a la base. Una base de nuestro conjunto que se denominaba F, va a ser esta, le puedo denominar Y, especifico el nombre del conjunto del cual surgió, y el vector es 1, 1, 0, menos 2, y el segundo vector es menos 1, 0, 1 y 2. Ya. Ahora, ¿cuál es la dimensión? 2. La dimensión es 2. Muy bien. Veamos, este valor debe coincidir con el número de variables que nos quedaron. ¿Ya? Aquí en sí también estamos hallando, aparte del número de variables que resultan del reemplazo, la dimensión. ¿Ya? Esto también es igual a la dimensión. Lo vamos a resaltar aquí. 2. Estos valores deben coincidir, al igual que estos otros, ¿no? Estos que encontramos antes. ¿Ya? Ese es entonces el primer paso para hallar la suma. También es lo que ustedes debían hacer para la tarea, ¿verdad? ¿Lo hicieron de esa forma? Chicos. Fíjense, hemos usado casi los mismos ejercicios de la tarea 1 y el 3. No solo que hemos configurado un poco de forma un tanto diferente la estructura del tercer conjunto. ¿Ya? Pero algo así debería haberles salido. Recuerden que las bases no son únicas. Si ustedes combinaban de otra forma las condiciones y despejaban otras variables, los vectores van a ser distintos. Lo que no debe variar es la dimensión. ¿Ya? ¿Preguntas hasta esta sección? Inge, yo tengo una pregunta. Bien. Acerca de la base F, ¿por qué lo igualamos así? Lo hemos reemplazado con la otra segunda condición. ¿Por qué se hace eso? Debemos combinar ambas condiciones. Y no importa cualquier variable, que lo reemplazo en este caso fue A, pero La puede que ser igual ustedes que busquen. C. Como de una condición despejamos la variable que queramos, como aquí. Del primer conjunto despejamos C, podríamos haber decidido despejar A, B, cualquiera. Lo mismo pasa en este otro caso. La idea es combinar ambas variables. Solo eso. ¿Ya? Vamos a continuar entonces con el paso 2. Una vez que hemos determinado las bases de ambos subespacios, vamos a ir. Aquí lo puse como paso 1, lo voy a pintar con color rojo. Vamos a poner ahora el paso 2. El paso 2 consiste en unir las bases. Unir las bases anteriores
¿ya? Y generar un nuevo subespacio. Unir las bases anteriores y generar un nuevo subespacio. Que será el resultante de la suma. Resultante de la operación, mejor le pondremos operación denominada suma. Recuerden que nos pidieron hallar un subespacio para la operación de la suma y también de la intersección. Primero estamos trabajando con la suma. Suma, obviamente, entre ambos subespacios vectoriales. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mi primera base se denominaba X. Mi conjunto se llamaba D generado. Debo unirlo con F o con la base de F. ¿No? Aquí hallamos 3 vectores para la base de D y hallamos 2 vectores para la base de F. ¿No? Voy a completarlos ahora, los vamos a copiar de la página anterior. Voy a sacar una captura de pantalla. Aunque no lo tengo muy claro, mi capturador es un poco bajo en calidad y no se ve muy bien, pero a ver qué se necesita. Ustedes lo tuvieran, me van a corregir, por favor, si es que me equivoco. No se ve muy bien, pero creo que este es 1, 0, 1, 0. El siguiente es 0, 1, 2, 0. El último 0, 0, 0 y 1. Los otros vectores son 1, 1, 0 y menos 2. Y el último ya no veo. Menos 1 creo. 0, 1 y 2. ¿Estoy bien, chicos? ¿Alguien copió por si acaso? Voy a revisar. Está bien, sí. Ya, gracias, Cristian. Ya, está bien, con la confirmación de Cristian más, entonces vamos a trabajar con estos elementos. Ya. Recordemos que, según la teoría de conjuntos que aprendimos en álgebra 1, los elementos no pueden ser repetidos, ¿no? Si hay un componente que es parte de ambos conjuntos, no lo notamos 2 veces. Revisamos, vemos que todos los componentes son diferentes, ¿verdad? Entonces los vamos a poner en un único conjunto. Solo agrupamos estos componentes, tal como lo aprendimos en álgebra 1. ¿Ya? Agrupando estos componentes vamos a formar o determinar más bien un subespacio. Recordemos, aquí dice el proceso unir las bases anteriores, ya lo hicimos, y generar un nuevo subespacio. ¿Cómo generamos un nuevo subespacio? ¿Quién recuerda? Tenemos que igualar un vector genérico. Muy bien, hacemos una combinación lineal e igualamos a un vector genérico. Ahora generamos un nuevo subespacio. Vamos a poner. Ahora generamos el subespacio suma. El subespacio suma. ¿Ya? Hacemos una combinación lineal
con mi variable 1 hasta n, igualando a un vector genérico doble, que nosotros nos lo damos. Obviamente debería pertenecer a R cuarta, ¿no? Podemos utilizar el vector con las mismas variables que tenía nuestro ejercicio inicial. Fíjense, el conjunto D y también el conjunto F tienen un vector genérico con las variables A, B, C, D. Entonces usaremos ese. Si gustan pueden utilizar también otro, pero lo más recomendable es que usen el mismo vector para trabajar con las mismas variables. ¿Ya? ¿Cuántos vectores tenemos entonces? Tenemos un B1, B2, B3, B4, B5. Tenemos hasta B5. ¿Ya? Este es B1, B2, B3, B4 hasta B5. Entonces mi combinación lineal irá como K1 por B1 más K2 por B2 más K3 por B3 más K4 por B4 más K5 por B5 igual al vector genérico W. Reemplazamos. Tengo K1 por B1 es 1, 0, 1, 0 más K2 por B2 es 0, 1, 2, 0 más K3 por B3 que es 0, 0, 0, 1 más K4 por B4 que es, no copié muy bien, no está mal, parecía un 0 ese valor, pero este es un 1. 1, 1, 0 menos 2 ¿ya? Más K5 por B5. B5 es menos 1, 0, 1, 2. Listo. Igual al vector genérico W, A, B, C y D. Muy bien. La primera ecuación va a ser 1K1 más 0K2 más 0K3 más 1K4 o directamente K4. Luego, ¿qué sigue? ¿Qué le sigue en la primera ecuación, chicos? Menos 1K5. O menos K5 igual a... Segunda ecuación, me digan, por favor. Chicos, K2 más K4 Igual a B. siguiente ecuación. ¿Me dictas la tercera ecuación? K1 más 2K2 y más K5 igual a 0. La última. Que continúa. Dame la última. Más 2K5 igual a D. Bien, una vez que tenemos la combinación lineal o el sistema de la combinación lineal, buscamos. ¿Qué buscamos? ¿Qué hacemos ahora, chicos? ¿Cómo continúa el proceso? ¿Cómo continúa el proceso, chicos? Recordemos que estamos generando un subespacio. Después de hacer esta combinación lineal, ¿qué sigue? Llevar a su forma escalonada. Tenemos que llevar a su forma escalonada. ¿Para qué, Kenneth? Para encontrar las condiciones. Ya, para ver si hay o no condiciones, ¿no? Veamos a ver cuántas casillas nos va a tomar esto. Tengo entonces aquí 1, 0 para K2, 0 para K3, 1 para K4 y menos 1 para K5 igual a doble. Tengo 0, 1, 0, 1, 0, B. Aquí tengo 1, 0, 2, 0, 0, 1, 0 menos 2, 1, 2 igual a 12 y a D. Reviso. Cada vector debería ser el mismo, pero en posición vertical. B1 tengo 1, 0, 1, 0. Aquí tengo el mismo en vertical. Siguiente vector 0, 1, 2, 0. 0, 1, 2, 0 en vertical. 0, 0, 1. Cuarto vector 1, 1, 0 menos 2.
último vector 1, menos 1, 0, 1, 2. ¿No? Están muy bien. Buscamos un valor pivot. Voy a guardar la reglita. Un valor pivot, preferentemente 1, y genero ceros en su columna. Multiplicaré simplemente por menos 1 a la fila 1 para generar el 0 que requiere la fila 3. La fila 2, al igual que la 1, se copia tal cual. Aquí voy a tener 0, 2, 0, menos 1. ¿Cuál sería el último valor? ¿Cuál sería el valor que sí? Chicos, 2. Menos A más C. aquí tengo a 2 y luego tengo a menos A más C. Última fila, conserva sus valores. ¿No? Continuamos escalonando. Ahora vemos que el pivote es 1. Tendré que multiplicarlo por menos 2, ¿verdad? Para que sumado al elemento de la fila 3 pueda obtener un 0. Entonces las filas 1 y 2 conservan sus valores. La 3, ¿qué valores tendría? ¿Me dictan, por favor? Cristian, díctame los elementos de la fila 3. ¿Otro estudiante? ¿Quién me dicta? Sería 0, 0, menos 3 y 2. Ya la red mandame del Y luego vamos a tener menos 2b, o para ir en orden, menos a, menos 2b más c. ¿Estamos bien con eso? ¿Están de acuerdo? Sí, Ya. Continuamos. Vemos que aquí el pivot es 0. Entonces, intercambiamos filas. La 3. No hay otra opción que intercambiarla con la 4. Ya está en su forma escalonada. El proceso aquí termina y ya podemos establecer si existen o no condiciones para generar el subespacio. Díganme, ¿existen condiciones? ¿Cuántas? ¿Cuáles son? Chicos, ¿existen condiciones? condiciones, sí. No existe. Ya, muy bien. No existen condiciones, no hay filas de ceros. Podemos anotarlo de forma paralela aquí. Lado derecho. Voy a separar esto. Y decimos que en este caso la suma ¿Qué está mal escrito? del conjunto de vectores, perdón, del subespacio D más el subespacio F con el vector genérico ABCD que pertenece a R cuarta, no tiene condiciones. ¿Qué implica eso? Que la suma genera, ¿o quién genera? Todo el espacio vectorial. Muy bien. ¿Qué sería cuál, Álvaro? R4, que es Muy bien. Excelente respuesta. ¿Cuál sería la dimensión entonces? Dimensión de esta suma, ¿cuál sería? ¿Cuál es la dimensión de R4, Álvaro? 4. Muy bien.
siempre deberíamos trabajar con 3 componentes. Aquí vamos a poner componentes principales de las operaciones. ¿Cuáles son? El subespacio, también tenemos que ver una base y finalmente la dimensión. Ya veamos qué tenemos por el momento. Tenemos al subespacio, tenemos también la dimensión, lo que nos falta es una base. Pero ¿cómo hallamos una base? Eso hicimos al principio. Una base se halla a partir de la o las condiciones, ¿no? Despejamos una de las variables y reemplazamos en nuestro vector genérico. De esa forma hallamos una base. Pero aquí no hay condiciones. Si no hay condiciones, no vamos a poder hallar una base, ¿ya? O al menos no con ese procedimiento. Lo que se hace en este caso es otro proceso. ¿En qué consiste este otro proceso? Debemos poner a todos los vectores en horizontal y vamos a llevarlo a su forma escalonada. Las filas que estén compuestas de ceros, o bien las filas que se anulan, ya no van a ser componentes de la base. Las filas que queden con componentes distintos de cero van a ser los vectores de la base, ¿ya? Aquí voy a poner que requerimos o necesitamos determinar una base. Determinar, no se ve muy bien. Requerimos determinar una base. Para la suma, vamos a poner para la suma. Puesto que solo tenemos al subespacio y tenemos a la dimensión, nos falta la base. Ya no podemos hallar la base de la forma habitual, puesto que no hay condiciones, ¿no? No podemos despejar una variable de la o las condiciones porque no hay condiciones. Lo que vamos a hacer en este caso va a ser poner a todos los vectores en horizontal. ¿A qué vectores? A todos los componentes de la unión de las bases. ¿Cuántos vectores teníamos? Teníamos 5, B1, B2, B3, B4 y B5. Esos componentes vamos a agarrarlos. Ya, y los vamos a poner aquí en horizontal. B1, B2, B3, B4 y B5. ¿Ya? B1 entonces va a ser el primer vector que va a estar ubicado en la primera fila. Mi primer vector era 1, 0, 1, 0. Segundo vector irá a la segunda fila, 0, 1, 2, 0. Tercer vector lo propio, al igual que el 4 y el 5. Listo. Vamos a llevar a esta familia de vectores a su forma escalonada. ¿Ya? ¿Para qué? Eso lo hacemos con la intención de buscar filas que se eliminen, filas que se supriman, y las filas que van a ser distintas de cero van a pasar a ser los componentes de la base. ¿Ya? Entonces voy a poner nuevamente aquí una tablita. A ver, esperemos que no se entre en esta sección. Arlín, ¿no? Creo que era mejor aprovechar el espacio de otra forma, pero sí, creo que voy a repetir esto porque si no de otra forma se va a desordenar. ¿Ya? Voy a separar esto, lo que anoté a este lado derecho lo voy a anotar aquí debajo. Esto era de más F igual al vector genérico que pertenece a R cuarta
tal que no tenía condiciones. Entonces la suma de los subespacios generaba todo el espacio vectorial, resultando la suma en cuarta. Ya. Habíamos dicho también que la dimensión de la suma, por tanto, sería 4. Lo marcamos puesto que estos datos son parte de la respuesta a los componentes principales de las operaciones entre subespacios. Son 3. Tenemos al subespacio, una base y también la dimensión. Al tener en este caso al subespacio la dimensión, nos falta la base. Vamos a borrar esto. Voy a borrarlo todo. Ya. Ahora sí. Aquí vamos a poner lo que vimos una base. Para la suma. Ya. Sofía, te mandé. Les había dicho que tenemos que ponerlos a los vectores. En el suma. De 1, de 2, de 3, de 4, de 5. Voy a construir de una vez la tabla para llegar a la matriz resultante a su forma escalar. ¿Ya? Con el afán de encontrar o determinar a los componentes de la base que buscamos. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Agarro un pivot, genero ceros en la columna. La fila 1 conserva sus valores, al igual que las filas 2 y 3. Para la fila 3 necesito multiplicar por un menos 1. Entonces tendré 0, tendré 1, menos 1, menos 2. Para la fila 4 voy a tener un 0, 0, voy a tener un 2 y un 2. ¿Estoy bien, chicos? A ver, aquí era 0, 1, menos 1, menos 2, 0, 0. Esta suma directa para la fila 4. 0, 0, 2, 2. Ya está bien. Continuamos. Vemos que ahora el pivot vuelve a ser 1. Multiplicamos por un menos 1 para generar un 0 en la fila 4. Tengo 0, 0. Aquí voy a tener un menos 3 y aquí un menos 2. La última fila, tal cual. Continuamos. Ahora el pivot es un 0. Necesitamos intercambiar filas. La 3 con la 4. Tengo 1, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 0. Luego tengo 0, 0, menos 3, menos 2, 0, 0, 0, 1, la última 0, 0, 2, 2. Podríamos haberlo dividido también entre 2, ¿no?
Sí, creo que era más apropiado hacer eso y efectuar el intercambio de la 3 con la 5. Iba a ser más conveniente, puesto que nos iba a simplificar los valores resultantes. Ya la decisión es personal, ustedes saben que pueden efectuar las operaciones que gusten con el objetivo de llevar a la matriz a su forma escalonada. Fila 3 la intercambiamos con la 5 y la 5 la voy a multiplicar por un medio. Entonces aquí, al ser la 5 ahora la 3, se va a quedar como 0, 0, 1, 1. La siguiente va a ser 0, 0, menos 3, menos 2. La otra va a ser 0, 0, 0 y 1. Ya. Ahora, escalonamos. Mi pivote es este. Multiplicaré por 3 a la fila 3 para sumarle con la fila 4. Copio los valores que son componentes de las filas 1 y 3, 1, 2 y 3. Tengo 0, 0, 3 por 1 menos 3, voy a tener un 0, y aquí tengo 3 por 1, 3 menos 2, voy a tener un 1. Copio los componentes de mi última fila, son esos. Continuamos escalonando. Ahora el pivote es ese, lo multiplicamos por menos 1, fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4 conservan sus valores. Tengo 1, 1. Lo voy a subir un poco todo esto. Veo que la última fila está compuesta por ceros. Se suprime. Por lo tanto, las filas que me quedarían van a ser la 1, la 2, la 3 y la 4. Todas son distintas de cero. Por tanto, la base va a estar compuesta por estos elementos. Lo voy a poner en la parte inferior. Y vamos a decir que una base de la suma tiene como componentes a estos vectores. Base de la suma de D más F. ¿Ya? Le podemos nombrar como Z. Especificamos de quién es esta base. Es de la suma de ambos espacios. Mi primer componente será el de la fila 1. Vuelvo a ponerlo como vector, ¿no? 1, 0, 1, 0. Segundo vector, ¿cuál sería? Segundo componente de la base, ¿cuál sería? 0, 1, 2, 0. Ya. Voy a entrar muy bien aquí. Voy a poner un poco más a la izquierda. Base de la suma. Lo vamos a nombrar como Z. D más F. 1, 0, 1, 0. 0, 1, 2, 0. Siguiente vector, ¿cuál sería? El de la fila 3. ¿Qué componentes serían estos? 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Último vector. Jimmy. 0, 0, 1.
Muy bien. ¿Cuál es la dimensión entonces de la suma? Recordemos que esta es la base de la suma, por lo tanto su dimensión sería ¿cuál? El número de elementos de su base. ¿Cuántos componentes tiene su base? 4. 4. Muy bien. Veamos. Ya hallamos la dimensión de la suma antes. ¿Dónde está? Está aquí en el lado izquierdo. Ya, aquí está la dimensión de la suma. Volvimos a hallar la dimensión de la suma y obviamente los valores deben coincidir. ¿Ya? ¿Para qué hicimos todo esto? Para determinar a los componentes de una base de esta operación. ¿No? Recordemos que no teníamos ese dato. Ahora sí ya tenemos a los tres componentes principales de la operación. Tenemos al subespacio, que en este caso es todo R4, tenemos a una base, estos son sus componentes y también tenemos confirmada la dimensión. ¿Ya? Con esto termina todo el proceso que implica la operación de la suma. Pero el enunciado nos pedía también determinar la intersección. Veamos. Dados los subespacios, determinar la suma y también la intersección. ¿Ya? También nos pedía aplicar la propiedad número 3 como verificación. Determinemos la intersección. Antes no vamos a poder aplicar la propiedad 3. Trabajamos entonces ahora con la intersección. El primer paso consiste en unir las condiciones de ambos subespacios. Unir y obviamente también combinar las condiciones de ambos subespacios. ¿De qué subespacios? Obviamente de los subespacios que dan datos. Combinar las condiciones de ambos subespacios. ¿Qué son los datos? Por si alguien tuviera alguna duda. Para eso requerimos de los subespacios. Vamos a copiarlos. No recuerdo la condición, lo vamos a copiar. Para F, lo propio. Veamos cuáles son. Aquí lo tenemos, es A más 2B menos C igual a 0. A más 2B menos C igual a 0. La condición del otro conjunto, ¿cuál es? Son 2. A más B más D igual a C. A más B más D igual a C. Y tenemos otra que nos dice que A es igual a B menos C. Muy bien. Dice que debemos unir las condiciones y combinarlas. ¿Cuáles son nuestras condiciones? Ahora son 3. 2b a más 2b menos c igual a 0. Tenemos otra condición donde a más b más d menos c le podemos poner es igual a 0. Y tenemos otra donde a es igual a b menos c. Podríamos ponerla en esta misma estructura. A menos b más c igual a 0. ¿Ya? Tenemos 3 condiciones, debemos combinarlas. La forma ideal para combinar estas es llevar a su matriz ampliada a su escalonada. ¿Ya? O bien podríamos buscar otros caminos para la combinación. Veamos el que les dije primero. Vamos a extraer la matriz ampliada para combinar
las condiciones. Aquí tenemos a 1, 2, menos 1, 0, 0, 1, 1, menos 1, 1, 0, 1, menos 1, 1, 0 y 0. Revisemos que todo esté de la forma adecuada. El patrón todo bien. Hagamos el pivo. Vamos a requerir multiplicar por 1 negativo, 0. Aquí vamos a tener también 0, 1, 0, 0. Aquí vamos a tener 3 negativo, aquí 2, 1, 0, 0. Continuamos. Ahora, este es el pivot. Vamos a multiplicarlo por 3 negativo. Copiamos a las dos primeras filas tal cual. Y vamos a obtener 3 positivo con 3 negativo 0. Aquí 2, 3 negativo 0. Listo. Nos requiere este espacio. Así es que podemos retornar al sistema. ¿Cómo va a ser nuestro nuevo sistema? A más 2b menos c igual a 0. El siguiente va a ser menos b más b igual a 0. El siguiente va a ser buen día. El siguiente va a ser 2 veces c menos 3c igual a 0. ¿Ya? Fíjense, es más difícil equivocarse para despejar o combinar, ¿no? Aquí podríamos decir que b es igual a b o que d es igual a b, ¿no? Puedo extraer c también de la última condición, aunque me va a dar un valor fraccionado. Va a ser igual a 3 medios de d. Podría despejar también c de la primera ecuación. Voy a tener que es igual a a más 2 veces b. Teníamos también despejado a de la primera o de la segunda condición, el segundo subespacio, ¿no? Podríamos utilizar eso también, copiarlo, quizá nos sirva. ¿Okay? Aquí debajo lo pondré. Listo. Tenemos varias variables despejadas. Recordemos que debemos combinar, unir y combinar esas condiciones. Ya las combinamos, ¿no? Así que ese es el primer paso para determinar una base. ¿Ya? Podríamos ponerlo como paso 2. Determinamos una base y la dimensión de la intersección. Dimensión de la intersección. ¿Ya? Para eso, para determinar una base, debemos agarrar el vector genérico y reemplazar todo lo que combinamos, ¿no? Todo lo que despejamos. ¿Está bien? ¿Y cuántas variables deberían quedarme? El número de variables que quedan, recordemos que debe ser igual a la dimensión del espacio en el cual estamos trabajando menos el número de condiciones. En este caso, las condiciones totales. Ya la dimensión de 4 es 4. ¿Cuántas condiciones tuvimos al unir todas? Es decir, las condiciones de ambos subespacios. ¿Cuántas forman? 3. Tenemos 3. Entonces aquí tenemos 4 menos 3, 1. Fíjense, el número de variables que me quedan debería ser igual a 1. Ya, de esa forma estaré
combinando las tres de forma apropiada. ¿Qué debería hacer ahora? Fíjense, aquí sé que B es igual a D. Ahí sí tengo una sola variable. Pero ¿qué pasa cuando veo a C? Tiene 2. Aquí C tiene 1. Bueno, ya podría trabajar con estas dos. Puedo trabajar con esta y esta me sirve. Tiene una sola variable. Las otras dos tienen a 2 variables todavía. Entonces debo combinar ambas aún para sacar algo más, ¿no? Podría decir tal vez, no sé, de aquí podría despejar a A y A va a ser igual a C menos 2 veces B. Y de la condición que está anotada en azul, sé que A es igual a B menos C. Igualando estas dos, podría decir que como A es igual a B menos C, tendría que ser igual a C menos 2B, ¿no? Sumando términos semejantes o llevando todo al lado izquierdo, voy a tener B menos C más 2B igual a 0. ¿Qué voy a tener de esto? Voy a tener a 3 veces B menos 2C igual a 0. Bueno, salió lo mismo que esto último, ¿no? Ah, no, ahora estamos trabajando con B, no es con B, el último era con B. ¿Qué podemos decir de esto? Que B, puedo despejar a B y decir que es 2/3 de C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? Podríamos intentar reemplazar. Debemos elegir. Aquí como tenemos 3 condiciones, deberíamos haber despejado 3 variables y combinarlas. A, ¿qué le puedo poner a A? No le puedo poner B menos C, porque tiene 2 variables y sé que debería quedarme solo una. ¿Qué le pondré a A? Sé que A es igual a B menos C. A ver, trataremos de conseguir a A en función de una única variable. A sabemos que es B menos C. B sabemos que es 2/3 de C. Y C es C. ¿Cuánto es 2/3 de C menos C? Menos un tercio. Menos un tercio. Tenemos a menos 1/3 de C. Eso ya nos sirve, ¿no? Porque tenemos a A en función de una única variable. ¿Ya? Entonces puedo poner aquí menos 1/3 de C. Para B, debo buscar a B en función de una única variable, que también debería ser C, porque aquí al inicio reemplacé con C. Sabemos que debería quedarnos una única variable. Veamos a B. B en función de una única variable, aquí lo tenemos. B es igual a 2/3 y además de C. Eso nos sirve. No le voy a poner a B igual a D, porque si le pongo D, está bien, ¿no? Pero no me va a quedar una sola variable. Entonces no hice una combinación efectiva, me estarían quedando ya 2 variables. Por eso no utilizo D. ¿Ya? Lo que debo utilizar más bien es 2/3 de C. ¿No? Ahora debo buscar a C. Como C es la variable que participa en el reemplazo de las dos anteriores variables, voy a conservar a C tal cual. Ahora debo buscar a D en función de la variable C. ¿Tengo eso? ¿Tengo a D en función de la variable C? Revisen, a ver, chicos. ¿Hay? Sí, dije. ¿A qué sería igual D? 2/3. 2/3 de C. D sería igual a 2/3 de C. Muy bien. ¿Ya? Aquí también sabíamos que B era igual a D, ¿no? Entonces, si B es igual a D, debería ser lo mismo. ¿Ya? Perfecto. Estamos muy bien. Terminamos de reemplazar. Ahora veamos si nos quedó una única variable.
Nos quedó solamente una variable, chicos. Sí, Ya, entonces está muy bien. Voy a poner a esa variable y copiar al vector asociado. Menos 1/3, 2/3, 1 y 2/3. Listo. Mi base. Ya utilicé el nombre de X, utilicé el nombre de Y, de Z, tal vez puedo utilizar el nombre de U. Aquí voy a poner una base de la intersección es una base de la intersección es, lo vamos a llamar U. Especificamos que es fruto de combinar de intersectado con F. ¿Ya? Y tenemos un único vector, que es menos 1/3, 2/3, 1 y 2/3. Muy bien. ¿Cuál es la dimensión entonces de esta intersección? ¿Cuál es la dimensión? Número de elementos de la base. Necesitamos para el día. ¿Uno y qué? ¿Perdón? Uno. 1. Listo. Continuamos. Ya tenemos, veamos si tenemos a los tres componentes básicos de la operación. ¿Cuáles eran esos tres componentes básicos? Tenemos a un subespacio, una base y la dimensión. Veamos. Tenemos a una base, tenemos también a la dimensión, pero nos falta el subespacio, ¿no? Puedo anotar aquí los componentes. Deberían ser tres, ¿no? Una base, lo voy a anotar en otro orden, no hay problema. Un subespacio o un subespacio. ¿Qué más? ¿Qué es lo otro que requerimos? Chicos, son tres los componentes. ¿Cuál es el otro? La dimensión. Muy bien. ¿Cuáles tenemos? De la intersección. La base y la dimensión. Ya, muy bien, nos falta el subespacio. Por lo tanto, generamos un subespacio. Lo podemos poner como paso 3. Paso 3. Generamos un subespacio. Generamos un subespacio. ¿Ya? ¿Cómo generamos un subespacio? ¿Cómo generamos un subespacio? Con un vector genérico. Efectuamos una combinación lineal con un vector genérico. ¿Ya? ¿Cuántos componentes tenemos en nuestra base? 1. 1, solamente tenemos un vector. Por lo tanto, mi combinación lineal va a ser muy simple, ¿no? K1 por B1 igual a W. W tiene que ser uno genérico que pertenezca a R cuarta. Pero habíamos dicho que es muy conveniente trabajar con el mismo vector que nos indican los subespacios que son datos. Entonces, la combinación lineal quedaría como, creo que no me va a entrar, así es que lo voy a hacer aquí abajito. Me quedaría como K1 por B1, que es menos 1/3, 2/3, 1
2 tercios igualado al vector genérico. A, B, C y D. Ya. Entonces, ¿cuáles serían mis ecuaciones? Voy a tener A menos 1/3 de K1 menos 1/3 de K1 igual a A. Luego voy a tener a 2 tercios de K1 igual a B. Voy a tener a K1 por 1 igual a C. Y 2 tercios de K1 igual a D. Listo. Extraigo entonces a la matriz de coeficientes para llevarla a su forma escalonada y ver si existen o no condiciones para generar el subespacio. Aquí tendré entonces menos 1/3 igualado a 2 tercios igualado a B. 2 tercios igualado a B, 1 igualado a C y 2 tercios igualado a D. Voy a buscar un pivot que preferentemente debería ser un 1. El primero no es un 1, pero lo podría multiplicar tal vez por 3 para que se vuelva un 1. O bien podría intercambiar la fila 3 con la 1. Creo que lo voy a intercambiar. ¿Ya? O también podemos multiplicar a la fila por 3. Y así genero el 1 que requiero. Tendría entonces menos 1/3 por 3 me va a quedar menos 1 a. También puedo suprimir el denominador de la segunda fila. Lo multiplico también por 3. Y me quedaría solo un 2. Ah, pero estoy cambiando algo. Si estoy multiplicando por 3, esto se vuelve 3A. Esto se vuelve 3B. Esto es 1C. Y el último también no tengo espacio para anotar, chicos. Entonces, igual lo vamos a multiplicar por 3. Me quedaría 2 y 2D. No, 2 y... ¿Cuánto me quedaría de la última fila si lo multiplico por 3? 3D. 3D. Agarramos el pivot. Lo vamos a multiplicar primero por 2 para generar un 0 en la fila. Menos 1, 3A, voy a tener aquí un 0, 3 por 2 voy a tener 6A más 3 veces B. Para la fila 3 suma directa, entonces voy a tener 3A más C. Para la fila 4 también por 2 voy a tener un 0, 3 por 2, 6 veces A más 3 veces D. ¿Cuántas condiciones tengo? 3. Tengo 3 condiciones. Tengo 1, 2, 3. Voy a anotar esos 3. Los anotaré un poco más abajo. Voy a checar esto y llevar esto más arriba. El subespacio entonces no sé cómo está quedando esto.
Voy a anotar aquí entonces un subespacio de la intersección. Mi primer subespacio se llamaba D. En intersección con F me genera un vector genérico W que pertenece a R cuarta, tal que tengo tres condiciones. Que 6 veces A más 3 veces B es igual a 0. Tengo otra condición también, que 3A más C es igual a 0. Obviamente todo esto debería estar anotado en horizontal, ¿no? Por cuestión de espacio lo vamos a poner de esa forma. Ahora sí ya tenemos a todos los componentes. Tenemos al subespacio, una base y también la dimensión. ¿Ya? Con esto terminaría nuestro proceso. Pero algo muy importante que no debemos olvidar es la verificación. Verificamos utilizando la propiedad 3. ¿Qué nos decía la propiedad 3? Nos decía que la dimensión de la suma de dos subespacios, en este caso se denomina T más F, va a ser igual a la dimensión del primer subespacio más la dimensión del segundo subespacio menos la dimensión de la intersección. ¿Ya? Veamos la parte teórica. Aquí está. Eso nos decía la propiedad número 3 que vimos al iniciar la clase. Vamos a verificar. Dimensión de la suma. Requiero la dimensión de la suma. Busquemos en nuestro desarrollo dónde está. ¿Pueden ver aquí la dimensión de la suma? Díganme cuánto es. ¿Está en esa página, chicos? 4. Ya. Lo tenemos marcado con azul. La dimensión de la suma es 4. Esto dice que tiene que ser igual a la dimensión de D. También voy a requerir de la dimensión de F. Buscaremos. Estaba aquí adelante. Ahí tenemos los datos. ¿Cuánto es la dimensión de D y cuánto es la dimensión de F? 3 y 2. Ya. Tenemos a 3 y tenemos a 2. ¿Cuánto es la dimensión de la intersección? 1. 1. 1. Tenemos que la dimensión de la intersección es 1. Esta operación será igual a 4. Aquí tengo espacio. 3 más 2 menos 1 me da 4 igual a 4. Sí, Inge. Ya, entonces es un muy buen indicador. Mi proceso fue el correcto. Había culminado el ejercicio. La siguiente clase hay evaluación. Espero que todo se haya comprendido. Si se habrán dado cuenta, hemos utilizado lo que vimos en la clase anterior y también las clases previas. Es muy importante saber determinar una base, la dimensión, que es muy sencilla, generar un subespacio y obviamente efectuar combinaciones lineales. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Inge, yo tengo una duda. ¿Cuál Antes es? de, cuando estamos haciendo el sistema, antes del paso 2, ¿por qué volvemos a usar la segunda, ¿cómo se dice? Del F, su segunda condición. ¿Por qué lo volvemos a usar? Porque nos puede ser útil. Tienes que utilizar las condiciones de manera que tú generes una única variable al reemplazar. Ese proceso es de decisión personal, como les había dicho, como ya te había aclarado también en el anterior ejercicio. Despejas lo que gustes cuando gustes. La idea es que combines todas las condiciones. No, yo lo decía en este caso porque en el sistema ya lo ponemos esa condición y lo estamos volviendo a poner en abajo. Sí, porque yo decidí que quizá me podía ser útil, ¿no? Ya. Pero por otro camino igual se llega a lo mismo. ¿Está bien? ¿Tienen alguna otra consulta? Inge, yo en la propiedad 1 para
hallar base, no teníamos condiciones. Y si tuviésemos condiciones, simplemente haríamos con esas condiciones y el vector genérico, ¿no? O con A ver, otra vez, Dana, me he perdido en tu pregunta. Dime de nuevo. en la propiedad 1 no teníamos condiciones para hallar una base y hemos escalonado los vectores de De la los vectores. unión, Sí, sí. Y aquí. si hubiésemos tenido condiciones, junto con esas condiciones y el vector genérico, directamente haríamos la base en G. Sí. Si Ah, ya. tenemos condiciones, hallamos normalmente, agarramos el vector genérico, despejamos la condición, o si son dos, las combinamos, si son tres, también las combinamos, ¿no? Y reemplazamos. Esto solo lo hacemos cuando no hay condiciones. ¿Ya? ¿Tienen Y sí alguna que otra consulta? ¿Hay alguna otra consulta, chicos? Inge, yo tengo una consultita, es más anterior, ¿Ya? antes de eso, Inge. ¿Ya? Dime, ¿cuál es tu pregunta? O Un poquito quisiera más después. atrás. Esto es lo que vimos esta clase. A ver, más o menos por dónde iba tu duda. Yo voy a buscar esa parte. Era sobre, ¿dónde está? Para allá las bases era Inge. Cuando despejamos D o B o C no B, entonces digamos, si me queda fracción, ¿cómo sería? Aquí, en esta parte era lo mismo que nos preguntaba Ever. ¿Ya? Uy, estoy borrando. Debemos combinar. La forma más apropiada es siempre agarrar el sistema o juntarlo en un sistema, unirlo en un sistema y buscar su forma escalonada. ¿Ya? Debemos despejar entonces de ahí lo que nos quede. Quizá con esto que despejamos del sistema en su forma escalonada o triangular ya hubiera sido suficiente. Aquí volví a poner esto porque quizá me era útil, pero si nos damos cuenta no era necesario que yo hiciera todo esto, porque aquí ya sabíamos que B era igual a D, ¿no? De aquí podíamos haber despejado D y D iba a ser 2/3 de C. Y si D es igual a B, ya tenía B, también sabía que B era 2/3 de C. Esto no era necesario, ¿no? Pero sabemos que los caminos para encontrar la solución en un ejercicio son diversos. Entonces nosotros debemos ver cómo vamos, por dónde vamos, cómo lo hacemos y cómo es que llegamos a esa solución. Otros llegaremos de manera más óptima, otros quizá nos demoremos un poquito más, pero lo que no debe variar es la solución, ¿no? Entonces debemos ver cómo combinamos. Aquí no salió fracción y utilizamos esos valores, tal cual. Quizá por ahí va tu pregunta, o tal vez Mm, tienes alguna otra duda más. sí, Inge, era por ahí, o sea, digamos, si me dice que tiene que darme dos variables y, digamos, estamos analizando C, ¿no ve? Ajá, Eh, si nos daría B más, digamos, de 2/3C y ya. todo eso sobre 4 digamos, o sea, tendríamos que, ¿cómo se resolvería eso para hallar su A base? ver, B me decías 3. mm, a ver, ¿cómo era tu ejemplo? B, no sé, 3A más C sobre 2, digamos, algo así me dices. Sí, eso lo reemplazamos, digamos, para hallar, o Para sea, B, sobre C. para B tendrías que reemplazar esto, ¿no? Ahora quizá lo más conveniente sería que tú lo manejes de esta forma. 3 medios de A más C medios. Solo estoy repartiendo el denominador, ¿no? O si quieres un medio de C. Con eso ya vas a tener el valor asociado a cada variable. Así está claro, tal vez se ve. Ah, sí, sí, entonces sería un medio, ¿no? Poner donde dice C. Sí. Puedes Ah, poner ya. un medio de C. Ah, ya está bien, Inge. Ya le entendí. Gracias. Ya, de nada. Lo voy a tachar esto ya, porque no era parte del ejercicio, pero sí sirvió para explicar eso. ¿Ya?
Ya, ¿Tiene ya. alguien alguna pregunta más? Inge, en la última parte, en la verificación, ¿qué pasa si no son iguales? ¿Tendríamos que volver a repetir o...? Tienes que revisar, pues, pero hay que tener mucho cuidado, porque en el examen, fíjense, nos ha tomado toda la clase y estamos ya sobre hora, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Si no hacemos con cuidado, entonces nos vamos a equivocar, pero algo que les va a ayudar muchísimo es esto. Lo voy a pintar con amarillo. Si ustedes toman en cuenta esto, va a ser muy difícil que cometan errores. ¿Ya? Si van haciendo el control con esto que les expliqué varias veces, no va a haber errores. Les va a cumplir sin ningún problema. Ahora, si ustedes se apuran un poco y descuidan el revisar esta sección, puede que hayan errores. Entonces, obviamente tendrán que repetir el proceso, revisar, borrar, corregir, ¿no? Y verán que toma tiempo. Ya tomen en cuenta eso, por favor, practiquen en la tarea. Les voy a dar algunos ejercicios para la tarea. Repítanlo, háganlo una vez, vuélvanlo a hacer 2, 3 veces si quieren y van a ver que van a adquirir práctica. ¿Está bien? Y disculpe, Sí. ¿podemos Dime, volver a Cris. la página? ¿Aquí o más antes? Creo que sí es esta. Sí, esta. Usando una calculadora virtual, Inge, estaba viendo este último resultado. Bueno, esta matriz que está acá ya resuelta en la parte de amarillito. ¿Esto? Y en esa respuesta, Inge, la tercera fila sale -3, -2, pero el resto sale todo igual. Si nos equivocáramos, digamos, en esta parte, ¿afectaría el ejercicio? No hay ningún problema con qué valor te salga aquí, porque sabes que los valores dependen de las operaciones que realizaste, ¿ya? Acostúmbrate a hacer cálculos manuales, Cristian, porque la calculadora es una máquina, ¿ya? No, solo estaba verificando y ¿Ya? adelantando algunas cositas. Mira aquí, si hubiésemos trabajado con 2, 2, por ejemplo, que nos daba en la fila 5 y no lo hubiésemos multiplicado por 1/2, seguramente nuestros valores hubieran sido distintos, ¿ya? No hay ningún problema porque los vectores pueden variar. Por eso decimos que las bases no son únicas, son diversas, ¿ya? Entonces puede variar los componentes, no hay ningún problema. Lo que no debe variar es la dimensión. Obviamente yo reviso esto de varias formas, ¿ya? Y como tú dices, la mayoría de los vectores suelen coincidir, pero hay uno que otro que no coincide, pero debería tener características muy similares. Por ejemplo, aquí va a ser 0, 0, 0 y quién sabe, -70 tercios, por ejemplo. ¿Ya? No va a haber ningún problema en ese caso. ¿Está bien, Cristian? Sí, está bien. Bueno, cuando lo he resuelto también, sí salía dimensión 4, entonces está bien, gracias. Ya. Ya, recordemos que una base o un conjunto de vectores se denomina una base cuando cumple dos condiciones, ¿no? Que genera a todo el espacio vectorial, es decir, que no existen condiciones, ¿no? Generaría todo R4 y además tiene que ser linealmente independiente, ¿ya? No les voy a poder exigir que hagan esa verificación porque no va a alcanzar el tiempo definitivamente. Pero si ustedes deciden investigar un poquito más, Cristian, quizá quieres comparar a las dos familias de vectores, a esta y a la otra que dices que encontraste, ambas deberían generar a todo el espacio vectorial y ser linealmente independientes. Si cumplen esas dos condiciones, ambas bases son ideales. ¿Está bien, Cristian? Sí, justo verifiqué con los resultados que saqué y es lo mismo, al final resultó igual. Ya me parece muy bien. ¿Tiene alguien más alguna otra pregunta? Yo, ingeniero. Sí, dime, Dai. La suma de vectores B1, B2, B3, B4 y B5 siempre tiene que ser horizontalmente. Para hallar la base de la suma. Sí. Ya, porque no estamos sumando los vectores, solo estamos hallando la base. Sí. Cuando tú no tengas condiciones aquí en la operación de la suma,
sí o sí debes aplicar este proceso y poner a los vectores en horizontal. ¿Ya? Lo mismo podría pasarte en la intersección. Quizá en la intersección no te salen condiciones. Y para hallar una base, el proceso tiene que ser el mismo. Tienes que poner en horizontal. ¿Está bien? No solo es para la suma. Va a ser aplicable siempre que necesitemos determinar una base y no hayan condiciones. ¿Está claro, chicos? Sí. Ya. ¿Otra pregunta? Inge, tenía una pregunta, pero sobre el examen. Ya. Va a ser el primer parcial, ¿verdad? Primero la evaluación de la unidad. El examen de la próxima semana va a ser el de la unidad. Ajá. Primero, ¿no? Está bien, esa era mi pregunta. Gracias, Inge. De nada. Seguido prácticamente tenemos, o sea, es evaluación tras evaluación, ¿no, chicos? Así es que prepárense, por favor. Primero estamos yendo por partes para no cargarles. Estaríamos evaluando este capítulo. ¿Está bien? Después de la unidad, Inge, ¿cuándo estaríamos tomando el primer parcial? La siguiente clase. La siguiente clase es. Oh, ok, gracias. ¿Están de acuerdo con eso? ¿O quieren antes? Esa sería la otra opción. Inge, ¿cómo? No, está bien. O sea, no sé, tal vez puedo poner la evaluación de este capítulo para el sábado o para el domingo, quizá. No está bien, Inge. Está bien, Inge. Ya. Sí, estudien con calma, tranquilos, por favor. Así solamente les va a faltar repasar un poco para estar listos para el parcial. ¿Ya? Que les vaya muy bien, chicos. ¿Tienen todavía alguna pregunta, quizá? Inge, ¿y no podemos tener una clase de dudas antes del parcial? Con el auxiliar. Esa es su labor. Vale, vale. ¿Ya? Aquí en esta última sección, verifiquen con la propiedad 3 y no van a tener ningún problema. Ya tengan cuidado con la sección que marcamos con amarillo, que es muy importante, y si lo hacen con cuidado van a ver que no van a tener ningún problema. ¿Ya? Voy a anotar en este momento los ejercicios para la tarea y se los voy a subir a la plataforma para que puedan empezar a estudiar. ¿Ya? Ha sido un gusto escucharles, chicos. Hasta luego. Tengan buen día. Igualmente, Hasta luego. Hasta luego, Inge. chicos. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Tengan buen día. Finalizamos la reunión.